Otra mañana despertando sobre el duro escritorio, la cabeza sobre sus dos ya apesadumbrados brazos, unas piernas hinchadas de tanto líquido retenido por no horizontalizarse en más de 24 horas. Pero las hojas sí que daban gusto, estaban llenas, colmadas de memoria, de recuerdos. Díaz se había dedicado por completo a contar una historia, una vida. Se dibujó una biografía frente a la máquina de escribir. Describió, no sabría decir si fidedignamente, pero sí de forma sublime, los hechos más determinantes de su vida. Narró las extensas juergas con sus amigos, las tardes de caballos y rodeos con sus hermanos, y la bendita tarde en que conoció a Mónica, aquella paisana hermosa que se presentó sencilla y sonriente para ofrecerle una buena comida en el restaurante de don Felipe. Relató cada día, no sin éxito, cada aventura, cada victoria y cada derrota. Contó orgulloso cómo Mónica lo había elegido a él en lugar del poderoso terrateniente que también la deseaba. Revivió aventuras de montañas, de héroes, de tumbas, de sastrería interminable y de largos trabajos, como también extensos viajes en tren. Confesó también algunos errores, la vez que batió a duelo a un hombre acusado de violentar a una mujer e intentar acercarse más de lo debido. Describió cómo lo hirió y cómo le perdonó la vida después de escupirle la cara. Narró viajes con su esposa, la felicidad palpable entre ellos. Sus memorias estaban volcadas allí. Había escrito hasta esa mañana un total de 5.516 páginas, todas de la más exquisita autobiografía. Había escrito también muchos de sus sueños, recuerdos enfrascados. Había soñado en reiteradas ocasiones con la noche parisina, exuberantes alimentos que disfrutaba con su esposa, los paseos en góndola por los ríos de Venecia, la gente silbando un intachable francés. Díaz recordaba en sueños aquellas experiencias que lo habían acercado a eso que llaman felicidad, a esa abstracción ideal que prescindía de tiempo. Soñó y describió también la reconciliación con su padre, uno de los días más importantes de su vida, aquel padre que abandonó a su familia durante 2 años y que a su regreso no fue perdonado por Díaz. Relató cómo un día, ignorando su profundo orgullo y poniendo como estandarte su libertad, lo perdonó. Y juntos jugaron a las bochas toda una tarde y revivieron historias del pasado. Luego narró la paz deliberada entre ellos cuando su padre se despidió de este mundo. Un padre que recibió el indulto más deseado, aquí en la tierra. Díaz refirió cómo se habría sentido su padre y sobre la curiosidad del perdón y la manera en que éste escapa a nuestros alcances. Uno puede perdonarse a sí mismo luego de equivocarse con otra persona, pero nunca puede decidir que la otra persona le perdone. Y cuando se recibe ese perdón, a eso se le llama misericordia. Vivir sin el perdón de alguien es como tener un deudor incobrable. Pero también se dio cuenta que el perdón siempre involucra al otro, por ende lo involucraba a él. Díaz sería tan esclavo como su padre hasta perdonarlo. Un buen día, yo decidí visitarlo. No nos habíamos visto nunca, pero yo no podía afirmar que no lo conocía. Había leído cada una de sus páginas, vendidas
y traducidas en 5 idiomas. También había escrito vastos artículos sobre su trabajo, un ensayo sobre la dialéctica que había construido, otro sobre las influencias que había sospechado, marcaban la retórica de su escritura, y algunas apreciaciones más hacia sus aptitudes para homenajear el pensamiento humano. Aureliano había escrito una vez que la vida le habla al hombre y éste, a su vez, construye palabras secuenciando letras, pero las palabras, a su vez, construyen al hombre secuenciando hipótesis y éste construye vida a través de ellas. Premisa que abrió una grieta donde ignoraba que había algo, quizá la cordura y la locura son dos productos bifurcados de la razón. Di mis datos en la recepción del geriátrico y recorrí los pasillos hasta su habitación. Jugamos al ajedrez toda la tarde, no le gané ni una partida. Era un hombre extremadamente perpicaz y doblemente encantador. Estuvimos hablando un largo rato. Lo entrevisté, interrogándolo sobre su modalidad de trabajo, la edad a la que comenzó a escribir, la literatura que consumía, sus autores favoritos, su familia, su infancia, entre otras variables. Lo que recuerdo de aquella entrevista se podría resumir en esto. El célebre escritor Aureliano Díaz nació en Cabo Pastoruti, una localidad costera en los suburbios de la provincia de Sierra Grande. Creció junto a sus 2 hermanos mayores, Julián y Manuel, con quienes jugaba en la playa la mayor parte de las tardes. Su madre, Bianca, fue una mujer entregada a su familia, capaz de hacer cualquier cosa por ellos. Díaz fue un chico taciturno, más bien retraído, podía estar solo por mucho tiempo sin molestarse, aunque la compañía no lo distraía. Comenzó a escribir a los 12 años, producto del encuentro con Moby Dick, la obra de Herman Melville, cuya aventura se plasmó en su memoria como si fuera propia. Empezó con algunos cuentos cortos, se rió comentándome que Ray Bradbury dijo una vez: «Te reto a escribir 52 cuentos malos». Tras someterse a escribir un cuento por semana durante un año, Díaz hizo lo propio y ganó el reto. Escribió 52 cuentos tan malos que luego de ese año se sentó en la playa, prendió unas ramas y los quemó uno por uno. Nadie más que él leyó esos cuentos, quién sabe si habrán sido realmente malos. Luego siguió escribiendo intermitentemente. Estudió economía, de la cual se sirvió solo para comerciar sus obras, algunos años después. Y tuvieron 2 hijos, Octavio y Tomás. Me contó sobre la reconciliación con su papá y también con su esposa, de quien estuvo separado por un año. Me dijo en términos contables que a su edad uno lo único que quiere es llegar con un balance positivo, de alguna forma reconciliado con la vida y con más recuerdos alegres que infortunados. Me dijo que desde la vejez uno ve lo absurdo de sus decisiones, se da cuenta que numerosos sucesos deberían haber sido distintos, pero que de alguna manera no podían ser de otra forma. La experiencia es un peine que llega cuando uno ya está pelado, me dijo sonriendo y evocando a Ringo Bonavena, pero que sin embargo él estaba en paz. Luego me dijo, mientras me dejaba en jaque en la partida, que el ajedrez es muy similar a la vida, porque solo hay un movimiento óptimo por jugada, pero que el oponente siempre es distinto, de modo que aunque uno aprenda los mejores movimientos, siempre podemos terminar yéndonos con el rabo entre las piernas. Me agradeció la entrevista y me invitó a regresar cuando quiera.
Fue de esas entrevistas en que uno se va con la vida renovada. Y Díaz era de esos hombres que inspiran, quizás por su temperamento o su octogenaria calma. Sin embargo, al salir de la habitación, sucedió algo inesperado. Un empleado del geriátrico me increpó. ¿Qué tal el señor Díaz? ¿Qué historia la ha inventado hoy? Lo miré con extrañeza. Es un gran hombre, realmente querible y de una vida extraordinaria. Depende de la vida que le contó. Díaz padece hace varios años de demencia senil. Pide que le traigamos a Mónica y a sus hijos, que los necesita. Sin embargo, su hermano, cuando lo trajo aquí, nos contó que en realidad Díaz perdió un hijo con aquella Mónica de la que habla, quien luego se fue con un terrateniente aledaño. La perplejidad con la que mis ojos lo miraban le soltó la lengua. Sí, parece increíble, pero es así. A su vez, él nunca perdonó a su padre en vida. Sucedió que cuando se decidió a indultarlo se encontró con la noticia del reciente fallecimiento de su autor. La realidad es que este hombre ha sufrido mucho y se ha inventado una vida mejor. Nosotros no interferimos allí. Nos rompe el corazón tener que negarle su mejor invento. Fue suficiente, saludé al empleado, expresándole mi comprensión y regresé con lentitud. ¿Quién podría arrebatarle a un pobre viejo la fantasía de una vida inventada? Decidí que aquel hombre no hacía daño a nadie con sus pretensiones, aquella entelequia bien nutrida. Después de todo, los sueños, las fantasías, el delirio e incluso la locura son manifestaciones de nuestra forma de leer el mundo, a veces más vívidas. A su vez, ¿quién se dispone a ver una película sin la intención de creer en aquella falacia bien representada? Llegué a mi casa y me aposté frente a la biblioteca. Tenía toda su colección brillando entre los estantes, en la sección de autobiografías. ¿Se trataba realmente de autobiografía? ¿De realismo mágico? ¿De ficción? Observé los estantes del anaquel unos segundos, decidí dejarlos donde estaban. Tercer cuento, titulado La otra vida. Es una suerte de trilogía que le hemos dado lectura en estos días. El autor es Martín Campos. Para todos aquellos que les interese ir más allá, pueden visitar su perfil en Instagram, @pueblolector. Martín Campos es el escritor. El primero de los cuentos fue El grito ahogado de un árbol. Lindo cuento para leerlo o para escucharlo. Transmigraciones, el segundo cuento que le dimos lectura. Lindo viaje. Y este tercero y último, La otra vida. Seguimos en esta cuarentena poniéndole un poco de onda. Quédate en casa, que es la única manera de mantenerte sano.